acompaña, está aquí con nosotros en el estudio Ángel Delgado, experto en Derecho Constitucional. Don Ángel, ¿cómo está? Bienvenido. Muy contento nuevamente de estar aquí contigo y pudiendo compartir en este canal del Jurado de Elecciones las noticias vinculadas al tema electoral, que son de singular importancia para toda la ciudadanía. Coyuntura electoral en esta jornada informativa. Vamos a emplear la información que veíamos justamente en la nota de hace algunos minutos nada más, y ciertamente la Comisión de Constitución ha elaborado 5 dictámenes. 3 de ellos han sido ya aprobados en el Pleno del Congreso, 2 aún falta que se aprueben, ¿no? Y vamos a ver cómo estos dictámenes y las modificaciones que estipulan van a repercutir en las elecciones del próximo año. Estamos hablando de las elecciones municipales y regionales 2018, ¿no? El primero de los dictámenes que se aprobó fue el cronograma, ¿no? El cronograma electoral, que bueno, pues pone orden, ¿no? Y regula un poco el procedimiento del próximo proceso. Claro, y creo que amplía los plazos, da más tiempo para que el jurado pueda tomar decisiones correctas en torno a la verificación de la calidad de quienes postulan a los cargos para candidatos a regiones y municipios, y no esa carrera en la cual la campaña electoral propiamente se chocaba con la calificación de los candidatos, y eso daba lugar a que el eje de la campaña no se focalizara en el debate político, sino en que si un candidato está o no apto para poder postular, ¿no? Creo que eso es prudente, es volver un poco a tiempos atrás, donde los plazos eran más reposados y permitían decisiones más reflexivas. Y en ese mismo sentido, buscando justamente la prudencia y el orden, es que se aprobó la no modificación de las normas electorales, ojo, un año antes de las elecciones. Fundamental. ¿No? Que eso además vino con varias lecciones en el Claro, camino, porque ¿no? en la última elección tuvimos casi una situación donde, con la aprobación de esta ley de dádivas, que no estaba regulada, reglamentada, que establecía que por un sol podíamos perder candidatos a la presidencia, al Congreso, a la vicepresidencia, como efectivamente sucedió, generaba una enorme estabilidad que los voceros que venían de afuera a vigilar las elecciones se sorprendían, porque era un elemento nuevo que se estaba además poniendo en marcha con un criterio draconiano absoluto, y con eso varios candidatos dejaron de serlo, cuando lo lógico era que hubiera habido una regulación que matice los plazos, porque mira, todo lo que es sancionador punitivo tiene que buscar en primera instancia la rectificación de una conducta. No es que yo te busque, como se dice, ampallarte y luego sancionarte, sino lo que busca es promover. La legislación electoral tiene 2 características: es promocional en relación a los candidatos y es limitativa para que los entes del Estado no puedan intervenir. Entonces es restrictiva en cuanto al Estado, que le pone vallas y frenos y candados, pero tiene que buscar la participación, el derecho político a la participación, que es un derecho fundamental que está contemplado en nuestra Carta, y que si tú le pones regulaciones excesivas, le pones cosas nuevas, como la que sucedió en el año pasado, obviamente no estás cumpliendo con ese telos, con ese objetivo fundamental de todo proceso electoral, que es que en democracia el mayor número de personas puedan participar, y entonces la fiesta electoral, en última instancia, sea decidida por ¿quién? Por el supremo juez, que es el electorado, que en las urnas decidirá si lo dicho o no dicho por uno, ¿no? Y las conductas o no meritúan la confianza a través del voto, ¿no? Ahora, lo cierto es que hay que entender que estas modificaciones tienen un periodo también, o necesitan un periodo para educar a la población, para educar a los candidatos, ¿no? Y a aquellos postulantes. Sí, claro, por eso que yo creo que esto de los plazos y de la prohibición de que se introduzcan novedades ya en el periodo propiamente electoral, antes de la campaña, me parece una norma positiva, porque tiende a estabilizar el panorama, estabilizar el suelo político para que el debate se desarrolle en las mejores condiciones. Nadie quiere que se sustituya la voluntad popular por ganancias o pérdidas en la mesa, ¿no? Hablando de fútbol, como estamos ahora, ¿no? Parte de la coyuntura que también. sea la cancha, el deporte, el fútbol el que decida, y no la FIFA a través de decisiones. Pero también hablando de fútbol, ¿no? Jugar con lo que se llama el fair play. Hay que jugar con el play. fair Con un juego ético, con un juego decente, que no compre votos, ¿no? No, por supuesto, eso hay que evitarlo. Para eso está la legislación, para garantizar que la expresión de la voluntad popular en las urnas sea lo más fiel a lo que la gente quiere efectivamente. Esa fidelidad es un objetivo central
de todo proceso electoral democrático. Bueno, y en el reciente dictamen que se acaba de aprobar también en el Pleno hemos hablado, ojo, ya de dos: la no modificación de las normas un año antes del proceso y el cronograma electoral. El tercero modificaba diferentes artículos de la ley de organizaciones políticas. El más polémico seguramente de ellos, el 42, justamente, que habla de las dádivas, ¿no? La norma actual lo que nos decía era pues que ante este hecho, ¿no?, el candidato iba a ser excluido. Ahora se ha agregado el aporte de la gradualidad, primero claro, la amonestación. Porque mira tú, otra vez, las normas en derecho electoral no tienen que tener un carácter punitivo, sancionador, no tienen que buscar encontrarte en falta para buscar ahí sacarte la carrera electoral, porque eso tiene consecuencias políticas, eso no se da en un ambiente neutral. No es que haces mal, sino te voy a enseñar a hacer las cosas bien. Ok, yo lo que tengo que hacer es, si yo creo que no deben usar, debo tener mecanismos que eviten eso. Entonces yo creo que una gradualidad, donde yo te amonesto, te advierto y te sanciono previamente, va a evitar, va a disuadir de que los candidatos usen esta dádiva, que es lo que queremos todos. Yo no quiero por qué sacar al candidato que por un sol, digo, porque eso ha pasado, yo invito a un grupo de correligionarios en una provincia a tomar una cerveza, un cevichito, me pasé, ya estaría haciendo una dádiva. Además, aparte de la poca calificación, los montos y la conducta normal. Ese tipo de ajustes de montos, disculpe, no están incluidos. No están incluidos, ¿no? Yo creo que debería hacerse en un mejor momento. Pero ya yo creo que por lo menos la dádiva... ese es el momento, ¿no? Porque falta yo una creo que sí, votación. Pero por lo menos la gradualidad me parece fundamental. Porque mira, tú, ¿qué de malo tiene que tú finalmente a tus personeros, a tu jefe de campaña, les invites? Yo podría malinterpretar eso como un daño que estoy comprando votos a gente que es mía, de mi partido. Eso también tiene que ver con el ajuste de la información, ¿no? De qué va el evento, si es un evento proselitista, si es un evento pues que ha convocado a diferente gente, ¿no? Y no que se ha tocado a la puerta de hacer entrega de algo. Tú llegas a una ultrarregulación, y como toda ultrarregulación requiere de una ultrafiscalización, entonces el rol de las autoridades se vuelve ultra decisivo y entonces se sustituye la voluntad popular, y además ahí se da lugar, y hay que decirlo con toda claridad ahora, a suspicacias, pues, porque en una campaña electoral es verdad que las entidades que califican tienen que ser neutrales, pero no siempre lo son. Hay delitos que están contemplados en la legislación para aquellos que, teniendo responsabilidades, favorecen a unos o a otros. O sea, la trampa y la corrupción no crea que solamente con el asunto de plata. Hay autoridades, en otro tiempo felizmente, que teniendo cargos en las instancias electorales, lo usaban para favorecer a uno y perjudicar a otros. Eso es una cosa que tiene que ser condenada, porque eso vicia absolutamente el proceso electoral, la transparencia del proceso y la fidelidad con que la voluntad popular se expresa en un sentido o no. ¿Te das cuenta? Por eso, mientras tú estableces más regulaciones, más requisitos, más cuestiones, entonces estás ampliando el carácter de la regulación. Y si yo regulo, tengo que fiscalizar. Ahora, y ahí entonces puede entrar la arbitrariedad como un elemento peligroso. Falso y peligroso. Ahora, lo cierto es que sí hay que buscar un balance, entre la ultrafiscalización, como dice usted, ¿no? Y lo que se da en la práctica real, ¿no?, en una campaña. Por supuesto, se trata de, mira, si nosotros en materia económica hemos coincidido después de mucho tiempo que una economía sana es en la cual los actores tienen que tener libertad, y es el mercado el gran asignador de recursos, y lo que hace el Estado es garantizar esas condiciones de competencia, y se censura hoy día la ultrarregulación del Estado en materia económica. Yo creo que en el caso político, donde hay competiciones, donde los mercados se parecen, en el mercado político de buscar votos tiene alguna semejanza con el mercado económico, yo creo que tiene que haber también el mismo criterio, un criterio de desregulación, donde tú garantices que la legislación está ahí para garantizar que el voto popular exprese con exactitud lo que la gente quiere, y que entonces tengamos comicios transparentes y limpios, facilitando además el derecho fundamental a la participación política, que a veces con tanta regulación y con tanta norma y con tanto papeleo y con tanto trámite se termina obstaculizando. Hablando justamente de la ultrarregulación, ¿cómo afectaría esta modificación, ¿no?, al trabajo de los organismos electorales? No, yo creo que, pues lógico, porque entonces tú vas a tener que tener instancias que tienen que crecer, porque si yo tengo que vigilar 10, yo tengo que vigilar 1000 casos. Y hablando, ojo, de las elecciones regionales y municipales de 2018, que como tú verás son dispersas, de candidatos. Es una elección territorializada, en lugares muy lejanos, entonces el procesamiento de esto
distorsiona la voluntad popular. Yo prefiero que estas cosas la decida el voto, que inclusive en estos lugares a veces es difícil de controlar, que sean las autoridades locales, por muy encomiables que ellas sean, las que tomen las decisiones si uno se queda o no en la carrera electoral. Mejor que lo decida el pueblo a través de su voto. De eso se trata en última instancia, ¿no? Por supuesto, opinando siempre o abogando siempre por un voto informado, claro, ¿no? Que sea la información la que finalmente impulse, ¿no?, una toma de decisión. Claro, porque inclusive una práctica, si hay un candidato que tiene las costumbres de regalar todo y comprar todo, eso debe de saberse para que la gente entienda si es lícito votar por una persona que ha hecho de su carrera política una forma de compra y venta de voluntades, feria, ¿no? De feria, ¿te das cuenta? Yo creo que lo descalifica, pero yo creo que esa descalificación debe quedar en manos de la población. Mira tú, la democracia es una apuesta en una fe en que la población debidamente instruida, movilizada, finalmente va a saber buscar sus legítimos intereses. No, y en la práctica, hay que creer en eso. Y en la práctica es así, porque finalmente el ciudadano va a ser el que decida su voto, lo cual no significa pues que a la población no se le instruya, que al candidato no se le eduque también para un comportamiento ético, ¿no?, durante el proceso electoral. Pero hay algunos remanentes de gente que cree todavía que la democracia tiene una especie de un electorado que no razona, y entonces hay que cuidarlo en excesivo de que no le entre ninguna cosa que diga, ninguna dádiva, ninguna propaganda fuera de tiempo. Y por otro lado, la concepción que yo discrepo plenamente de que la gente no sabe discernir. En este país la gente ya votó muchas veces, y incluso con el voto preferencial, que es difícil, la gente discierne. Acuérdate que en la revocatoria la gente votaba en un sentido y en otro, cruzaba su voto. No, y el voto preferencial próximamente va a ser parte del debate también. ¿No? Porque hasta el momento se están viendo, y lo ha dicho la congresista letona, ¿no?, se están viendo algunos dictámenes y modificaciones para estas elecciones, ¿no?, para las elecciones del próximo año, pero que ya, digamos, al final de la legislatura del 2019 ya ha dicho tendremos un verdadero código electoral. Claro, yo creo que eso es una cosa también válida, porque el código electoral tiene que ser resultado de un proceso donde vayamos haciendo un conjunto de reformas. No se trata de tener un código ex ante de toda la experiencia política. Yo creo que la idea de codificación es positiva en sí, pero en abstracto. Lo que tenemos que dar los primeros pasos es para ir resolviendo los problemas que la justa electoral te va planteando. Y es mejor atender eso. Mira, un código no tiene menos de 400, 500 artículos. Entonces tú tienes que discutirlo como resultado de experiencias parciales exitosas, de modo tal que ahí se condense lo mejor de la práctica electoral. No, y por supuesto que hay mucha expectativa de la población también por las diferentes reformas que necesitamos a nivel electoral, ¿no? Y esto demanda pues la responsabilidad de nuestros parlamentarios para tener exactamente esa mirada reflexiva que menciona. Es una mirada reflexiva que tiene que además reflexiva y buscar activa, ¿no?, el equilibrio entre lo que hacen los actores, que son básicamente las entidades que están premunidas por el poder del Estado de controlar y dirigir las elecciones, y el derecho que tienen las personas de participar en la vida política del país. Ese es el balance que hay que producir. Una elección solamente sesgada en los mecanismos de autoridad restringe el escenario. Como también creo que un liberalismo sin ningún tipo de reglas puede dar lugar también a otro tipo de distorsiones en el mercado político electoral. Nos quedan un par de minutos nada más, pero no quisiera dejar de mencionar los dos dictámenes restantes que aún no han sido aprobados por el Pleno, ¿no? Por un lado, aquel dictamen que dejaría fuera de carrera a las organizaciones políticas locales. Estamos hablando de organizaciones distritales y provinciales, ¿no? Y por otro lado, el dictamen que habla de la democracia interna, es decir, los partidos políticos para sus elecciones internas, ¿no?, convocan a los entes electorales solo si así lo deseasen. Claro, porque yo creo que los partidos políticos son entidades privadas, no te olvides tú, no son entidades del Estado. Entonces su control, su transparencia no tiene la misma exigencia que puede tener la entidad pública. Creo que eso hay que tomarlo, hay que pensar en el partido político como un esfuerzo ciudadano, y en consecuencia quien tiene la soberanía es el ciudadano. Lo que yo no puedo hacer es transgredir la norma, pero tampoco tengo que traer una regulación de detalle que violaría mi autonomía. Dejando de lado el concepto de democracia interna, que nada tiene que ver con violar la autonomía. La democracia interna se garantiza a través de varios mecanismos. Solo hay unas personas que creen equivocar que solamente democracia interna es el voto amplio, universal,
de todos los mecanismos legitimados, como son las asambleas, los congresos, también son mecanismos de democracia interna. No tenemos un congreso, nosotros no tenemos democracia directa de ver el país, y yo por eso no puedo decir que el Perú no es democrático. Sí, claro, hay diferentes figuras. Hay diferentes figuras, o sea, tú tienes que aceptar y cada uno, y eso corresponde además a tu grado de desarrollo e inserción. El día que tengamos grandes partidos como los partidos en Estados Unidos, las elecciones serán pues como las primarias, pero si tú tienes un partido que se ha formado recién, tú no le puedes pedir que abra sus puertas y cualquiera vaya a votar. ¿Es diferente o no? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, definitivamente sí, pues ese es uno de los dictámenes junto al que mencioné antes, ¿no? De las organizaciones políticas locales. Ese es más cuestionable, ¿eh? ¿Por qué? Porque la elección municipal es local por excelencia. Entonces, los vecinos pueden organizarse en chiquito y postular. ¿Por qué tienen que afiliarse a un partido necesariamente? Más bien yo creo, yo entiendo la lógica y estoy de acuerdo, que es fortalecer el partido. ¿Por qué no atacamos mejor las instancias regionales? Que eso sí compite deshonesta, en forma poco competitiva con los partidos políticos. Disolvamos, digo yo, los organismos regionales, permitamos que ahí entren los partidos y dejemos tranquilos a los distritos y provincias donde la gente, pues, para postular, puede hacerlo por razones de vecindad. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, don Ángel. Como bien dice nuestro invitado, esta coyuntura requiere una mirada reflexiva ante las necesidades, pues, de nuestra clase política y la democracia de nuestro país. Tenemos que hacer una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más aquí en JNE Noticias.